Cosas escandalosas hechas por la Iglesia en la Antigüedad. Cuando se habla de la historia de la Iglesia, a menudo se piensa en grandes catedrales, santos, concilios y textos sagrados. Sin embargo, detrás de esa fachada solemne existe otra historia, menos cómoda y más humana, una historia marcada por ambición, corrupción, excesos y contradicciones. No se trata de desacreditar la fe de millones de creyentes, sino de entender que la Iglesia, como institución, fue dirigida por personas sujetas a pasiones, intereses y errores. En la Antigüedad tardía y la Edad Media, la Iglesia no solo fue una autoridad espiritual, sino también una de las mayores potencias políticas, económicas y culturales de Europa. Y donde hay poder, casi inevitablemente, hay escándalos. 1. Un juicio contra un cadáver, el Sínodo del Cadáver. En el año 896, Roma fue escenario de uno de los episodios más perturbadores de la historia eclesiástica. El Papa Esteban VI ordenó exhumar el cadáver de su predecesor, Formoso, quien llevaba meses enterrado. El cuerpo fue vestido con las vestiduras papales, colocado en un trono y sometido a un juicio público. Este evento, conocido como el Sínodo Horrendo o Sínodo del Cadáver, no fue una excentricidad aislada, sino el resultado de una violenta lucha política entre facciones romanas. El cadáver fue declarado culpable de perjurio y usurpación, se le cortaron los dedos con los que impartía bendiciones y finalmente fue arrojado al río Tíber. Lejos de traer estabilidad, el escándalo provocó revueltas populares. Esteban VI fue depuesto y estrangulado en prisión. El episodio dejó claro hasta qué punto el papado podía convertirse en un arma política. 2. Monjas rebeldes y conventos indisciplinados. En 1517, el priorato de Littlemore, en Inglaterra, fue inspeccionado por orden del cardenal Thomas Wolsey. Lo que se encontró allí contrastaba radicalmente con el ideal de vida monástica. Los registros oficiales describen a monjas que interactuaban de manera inapropiada con jóvenes, resistencia abierta a la autoridad y una priora acusada de tener una hija con un sacerdote y de vender bienes del convento para asegurarle una dote. Cuando una monja fue castigada con el cepo, las demás lo destruyeron, incendiaron parte del recinto y escaparon. Este tipo de conductas no eran tan raras como se suele pensar. A finales de la Edad Media, muchos conventos sufrían relajación disciplinaria, y estos abusos alimentaron el descontento popular que desembocaría en la Reforma Protestante. 3. El banquete de las castañas. En 1501, el Palacio Apostólico fue escenario de una fiesta tan escandalosa que aún hoy se debate su veracidad exacta. El llamado banquete de las castañas, atribuido a César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, fue descrito por el cronista papal Johann Burchard. Según su relato, unas 50 cortesanas participaron en una celebración donde bailaron desnudas mientras los invitados observaban. Las castañas eran arrojadas al suelo para que las mujeres las recogieran, en lo que parecía una competencia erótica. Aunque algunos historiadores creen que Burchard exageró, lo cierto es que la familia Borgia estuvo profundamente asociada a la corrupción, el nepotismo y el libertinaje. Incluso sin aceptar el relato al pie de la letra, el episodio refleja la decadencia moral del papado renacentista. 4. Fingir la muerte para escapar de Dios. En 1318, una monja del convento de San Clemente, en Inglaterra, decidió que la vida religiosa no era para ella. Fingió una enfermedad mortal y convenció a otras monjas de enterrar un cuerpo falso en su lugar. Los registros episcopales la acusan de engaño por lujuria carnal, una expresión que revela más sobre la mentalidad de la época que sobre la mujer en sí. Abandonar los votos monásticos era extremadamente difícil, especialmente para mujeres que ingresaban sin vocación real, muchas veces obligadas por sus familias. 5. Herejes, cucharas y acusaciones grotescas. Durante la persecución de herejías medievales, las acusaciones contra los disidentes eran a menudo deliberadamente escandalosas. El caso del supuesto hereje alemán Lepset ilustra esto.
Según su confesión, su secta practicaba rituales sexuales extremos, incluyendo el uso de una cuchara de plata introducida en el cuerpo del obispo. La historiografía moderna considera estas acusaciones propaganda inquisitorial, diseñada para deshumanizar a los herejes y justificar su represión. Este patrón se repite en muchas persecuciones. Rituales obscenos, incesto y blasfemia eran cargos habituales, rara vez comprobables. 6. Grafitis en las iglesias. Las iglesias medievales no eran espacios silenciosos y solemnes como hoy. Eran centros comunitarios. En muros de templos ingleses del siglo XIV aparecen grafitis que registran desde la peste negra hasta críticas directas a clérigos incompetentes. Inscripciones como «El arcediano es un asno» o reflexiones sobre la ebriedad revelan un clero y una feligresía profundamente humanos, capaces de ironía, protesta y humor. 7. Arte irreverente en lugares sagrados. En muchas iglesias medievales aparecen figuras grotescas, obscenas o satíricas. El caso de Santa María en Redcliffe, con su figura defecando desde el techo, es solo uno de muchos ejemplos. Estas imágenes no eran necesariamente sacrílegas. En una sociedad mayormente analfabeta, el arte funcionaba como lenguaje visual, transmitiendo advertencias morales, críticas sociales o recordatorios del pecado. 8. El Papa que fue Papa 3 veces. Benedicto X es uno de los personajes más polémicos del papado. Ocupó el trono pontificio en 3 ocasiones distintas en el siglo XI. Fue acusado de violencia, corrupción y conducta inmoral. En uno de los episodios más insólitos, vendió el papado a su padrino, quien se convirtió en Gregorio VI. Este caos contribuyó a la crisis que daría lugar a reformas profundas en la Iglesia. 9. Sila Nagigs, sexualidad tallada en piedra. Las Sila Nagigs, figuras femeninas mostrando explícitamente sus genitales, decoran iglesias románicas en las Islas Británicas. Su significado sigue siendo debatido: advertencias contra la lujuria, símbolos de fertilidad o amuletos protectores contra el mal. Lo cierto es que su presencia demuestra que la Iglesia medieval tenía una relación mucho más compleja con el cuerpo y la sexualidad de lo que solemos imaginar. 10. Juicios finales con cerveceras condenadas. El mural del juicio final en Salisbury muestra a una cervecera abrazando a un demonio. En la Edad Media, la producción de cerveza estaba asociada con excesos y corrupción, y este oficio fue demonizado visualmente. El mensaje es claro: nadie escapa al juicio, sin importar su rol social. 11. El Cisma de Occidente, un juego de tronos real. En 1378, la elección de Urbano VI desencadenó el Cisma de Occidente. Durante décadas, Europa tuvo 2 y hasta 3 papas simultáneos, excomulgándose entre sí. Este conflicto minó la autoridad moral de la Iglesia y mostró hasta qué punto el papado era una institución política antes que espiritual. 12. Monos, sátira y pecado. Los monos en el arte religioso simbolizaban la imitación sin entendimiento. Representaban la estupidez, la vanidad y la gula, vicios humanos reflejados en animales. 13. Juan XII, juventud, excesos y violencia. El Papa Juan XII, elegido con apenas 18 años, fue acusado de convertir el palacio papal en un burdel, despilfarrar fondos y conspirar políticamente. Murió joven, rodeado de rumores, convirtiéndose en símbolo del papado más corrupto del siglo X. La historia de la Iglesia está llena de luces y sombras. Estos episodios no anulan su legado espiritual ni cultural, pero sí recuerdan una verdad incómoda: las instituciones sagradas están hechas por personas imperfectas. Hoy, muchos de estos hechos ya no escandalizan, provocan asombro, incredulidad o incluso risa. Pero comprenderlos nos ayuda a entender cómo el poder, cuando se desvincula de la ética, puede corromper incluso a quienes afirman representar lo divino.